¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cápsulas Contables. Soy Juan Carlos Tapia. El día de hoy analizaremos un tema muy importante que se denomina balance de apertura, también es denominado balance inicial. Para ello vamos a comenzar con el concepto, qué es un balance de apertura o qué es un balance inicial. Podemos indicar lo siguiente: el balance de apertura es un estado financiero básico que debe elaborar una empresa al iniciar sus actividades, donde debe presentar la información de los bienes aportados por el propietario en caso de ser una empresa unipersonal, y si fuese una empresa societaria estaríamos hablando de los socios. Debe estar acompañado siempre del estado de inventario inicial o inventario inicial de balance, que más adelante le vamos a explicar qué es. Al momento de elaborar un balance de apertura, nosotros debemos tomar en cuenta tres elementos básicos del balance. El balance de apertura o balance inicial tiene los tres elementos de la ecuación contable. Estamos hablando del activo, el pasivo, capital o patrimonio. Identifiquemos primero qué es el activo. El activo es un recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Nosotros en el activo registramos todos los derechos que tiene el propietario, como ser mercaderías, su activo fijo o su efectivo en caja o bancos. El pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Normalmente en el pasivo registramos todas las deudas que son con terceras personas. Pueden ser obligaciones comerciales, ya sean letras, pagarés o simplemente cuentas. Por último, el capital o patrimonio no es más que la diferencia entre el activo y el pasivo. Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. En esta parte del capital vamos a registrar el aporte, la deuda que significa hacia los dueños. Decíamos que el balance de apertura está estrechamente relacionado con lo que es la ecuación de la contabilidad. Sabemos muy bien que la ecuación contable es activo igual a pasivo más capital. Puede darse en un momento en que estemos preparando un balance en que el aporte de los socios simplemente sea activo y no pasivo. Entonces, como pueden ver ustedes acá en el caso 1, nosotros tenemos un activo de 100.000, pasivo 0, capital. Debemos determinar el capital, para ello despejamos la ecuación, en este caso el capital, y vamos a decir que determinamos el capital con una simple resta entre lo que es el activo y el pasivo. Para nuestro ejemplo, el capital va a ser 100.000. En este caso, como pueden observar, no existe pasivo o el pasivo es 0. Pero en el caso 2 puede ocurrir que la empresa inicia actividades con una deuda. Entonces los datos los tenemos de la siguiente forma: activo 100.000, pasivo 10.000, y tenemos que determinar cuánto va a ser el capital del socio o del propietario. En este caso hacemos lo mismo, pero acá tenemos nosotros el dato de 10.000 bolivianos, hacemos la resta y determinamos que el capital para este caso es de bolivianos 90.000. ¿Cuáles son las partes de un balance de apertura? Es importante la formalidad a la hora de presentar un estado financiero. Indicamos adelante de que el balance de apertura es un estado financiero, por lo tanto tiene una formalidad en su presentación. Al momento de preparar un balance de apertura debemos tomar en cuenta las tres partes que tiene ese balance de apertura, como ser el encabezado, el estado en sí y el pie de estado. Comencemos a revisar qué es lo que debe contener el encabezado. Cuando hablamos de encabezado, debemos ahí detallar la información básica de este estado, como por ejemplo el nombre del ente o de la empresa, si gustan, el nombre del estado, que vendría a ser balance de apertura o balance inicial, la fecha en la que estamos elaborando el balance y por último la moneda de presentación. Podemos presentarlo de esta forma, como está acá,
Pero si usted se fija en esta parte del encabezado, no tiene en la parte superior el nombre de la empresa. No habría necesidad de colocar el nombre de la empresa si es que esta hoja, por ejemplo, estuviese membretada y contiene acá ya los datos de nombre de la empresa, dirección y a qué se dedica. Entonces el encabezado quedaría como esto que está acá. Sin embargo, si no tengo una hoja membretada o no tengo los datos colocados en esta parte, el encabezado podría ser de esta otra forma. Si se fijan, aquí está Comercial Tarija, balance de apertura, el periodo y la moneda en la que estamos realizando. La segunda parte de un balance de apertura es el cuerpo del Estado. En el cuerpo del Estado lo que vamos a hacer ya es registrar los aportes que ha hecho el propietario, el aporte que han hecho los socios. Estos aportes, ya decíamos más adelante, pueden ser activos, pueden ser pasivos y por supuesto el patrimonio. Vamos a ver más adelante ejemplos de cómo se prepara un balance de apertura. Por último tenemos el pie de estado. El pie de estado no es más que la fecha de realización y las firmas que le dan la validez a este estado. Existen en nuestras instituciones firmas autorizadas, una de ellas con seguridad que tiene que ser del contador porque es la persona autorizada para preparar este estado financiero. Y la otra es el propietario, en caso de ser una empresa unipersonal. Pero si se tratara de empresas que son societarias, ya no colocamos propietario, sino representante legal. A ver, analicemos esta parte. Acá está la fecha de realización, aquí está el contador, su nombre, su cargo y este es su número de registro que normalmente los colegios en cada uno de los departamentos y a nivel nacional le asigna al profesional. Acá está el nombre del propietario y su número de carnet de identidad y por supuesto las firmas de cada uno de ellos. Empresa unipersonal. Lo mismo ocurre en una empresa societaria con la diferencia que acá no decimos propietario sino representante legal. Las firmas van de izquierda a derecha, ¿sí? La línea de autoridad se marca de izquierda a derecha. Contador, propietario. Si hubiese un auxiliar, auxiliar, contador, propietario. En ese sentido. Tenemos que asociar lo que es el balance de apertura con lo que es la normativa contable y comercial. Para ello vamos a repasar algunas normas que están relacionadas a la hora de preparar un balance de apertura. Nosotros en Bolivia tenemos la norma contable nacional número 1 que establece la normativa contable y los principios contables. Estos principios contables, como por ejemplo equidad, ente, bienes económicos, moneda de cuenta, valuación al costo, exposición, están directamente ligados a la realización del balance de apertura. La norma internacional de contabilidad número 1 establece en una de sus partes la identificación de los estados financieros, específicamente con esa parte del encabezado que hablamos inicialmente. Otra norma que tenemos en Bolivia es la 14379, que viene a ser el Código de Comercio. El Código de Comercio en diferentes artículos relaciona a la elaboración no solamente del balance de apertura, sino con toda la parte contable. Por ejemplo, el artículo 36 menciona la obligación de llevar contabilidad, el artículo 37 las clases de libros que debemos llevar, el artículo 39 quiénes son las personas autorizadas para llevar la contabilidad, en este caso son los contadores, el idioma y moneda, ¿sí? Se establece que el idioma y la moneda en este caso tiene que ser la de curso legal en Bolivia, en este caso estamos hablando del boliviano. De inventarios y balances, en esta parte es importante mencionar que el Código de Comercio establece que debemos llevar un libro de inventarios, ¿sí? Nosotros cuando iniciamos un balance de apertura, con seguridad que debemos acompañar a ese estado el libro de inventario inicial de balance. El artículo 47, valoración de las partidas del balance. Si nosotros registramos muebles y enseres, registramos equipos de computación,
esa valoración que está registrada dentro del balance de apertura debe estar en función a los principios contables, debe estar en función también a lo que establece el Código de Comercio. El artículo 48, balance de bancos, entidades financieras y seguros. Firmas y responsabilidades, ya hablábamos que es importante lo que registramos en pie de estado. El artículo 151 a 159 nos establece los tipos de aportes que se pueden hacer. En este caso pueden ser aportes en efectivo, aportes en bienes o también en deudas. El artículo 448, concepto de empresa y establecimiento. Y por último, el 449 nos habla sobre los elementos de la empresa. Entonces, a no olvidarse que a la hora de hacer un balance de apertura debemos nosotros pensar que existe normativa que establece la realización del mismo. Existen dos formas de presentación del balance de apertura. Una denominada en forma de reporte o informe y la otra denominada en forma de cuenta. Va a depender del contador elegir una de ellas para preparar su balance de apertura. Este es un balance de apertura preparado en forma de informe. Fíjense en la parte superior el encabezado. Acá está detallado lo que son el grupo del activo, el activo corriente, tenemos el activo no corriente y tenemos otro rubro como bienes de uso. Pero en la parte superior está lo que es el activo. Y después del total activo, en la parte inferior tenemos el pasivo y capital. Cuando hablamos en forma de informe, hablamos de esta forma. En la parte superior el activo y en la parte inferior el pasivo y capital. Está la fecha y el pie de estado. En forma de cuenta. Si ustedes pueden observar acá, ahora es diferente. En el lado izquierdo, digamos así, tenemos lo que es el activo y en el lado derecho tenemos lo que es el pasivo y capital. Está también el encabezado, este es el cuerpo de estado y este es el pie de estado. Esta línea que ustedes ven acá es solamente formalidad con el objetivo de no dejar este espacio en blanco. Pueden distinguir acá que al cerrar este libro, al cerrar este estado, existen dobles líneas, ¿sí? Eso significa que está cerrado este estado contable. Puede haber diferentes tipos de aportes, decíamos también, y aquí les muestro ejemplos de cómo deberíamos preparar el balance de apertura, suponiendo que tengo, como está el caso acá, aportes de el activo corriente nada más, suponiendo que tenemos disponible. Si solo tengo disponible, no hay necesidad de crear el activo no corriente, ¿sí? No existe necesidad. Entonces lo puedo cerrar así directamente. Pasivo y capital, porque no existe un pasivo. Y lo cerramos siempre a la misma altura o en la misma línea, así como lo pueden observar en esta parte. También tenemos los aportes cuando existe activo corriente y no corriente. En ese caso, vamos a totalizar el activo corriente, el activo no corriente. Y sumamos lo que es el activo corriente más el activo no corriente, haciendo un total de, para este caso, de 120,000. Como en este no existe aporte de pasivos, entonces mantenemos esta misma formalidad. No se olviden que los totales deben igualar y deben estar siempre a la misma altura. En caso que existiera aporte de pasivo, lo podemos hacer de la siguiente forma. Ya hemos explicado esto, tenemos activo corriente, no corriente, total activo. Pero acá existe una obligación comercial que se denomina letras por pagar. Entonces colocamos pasivo, el subgrupo pasivo corriente, su cuenta de detalle letras por pagar y aquí la cuenta capital. Sumamos y nos da también 120,000, que es la igualdad de la ecuación contable o la igualdad de este estado. También está en la misma línea, fíjense. De esa forma preparamos los estados financieros, en este caso el balance de apertura. Tenemos que cuidar la formalidad de este estado, tratar de que esté centrado, ¿sí? Tratar de que sea uniforme en la presentación, no olvidarnos de las tres partes que tiene el estado. Por último, vamos a hablar un poco sobre lo que es el inventario inicial de balance. Les decía hace un momento de que el inventario inicial de balance es un estado que acompaña al balance de apertura. Si nosotros observamos
en este estado tenemos muebles y enseres por bolivianos 12.000. Pero este estado no nos muestra el contenido de estos muebles y enseres. Estos muebles y enseres que están como 12.000 puede ser, por ejemplo, escritorios, mesas, sillones, tantos muebles que pueden estar sumados y haciendo un total de 12.000. Ese detalle no lo permite, no podemos registrarlo en este estado. ¿Dónde debe estar ese detalle? Ese detalle debe estar en ese estado denominado inventario inicial de balance, que además lo establece y lo exige el Código de Comercio. Entonces en ese estado detallamos nosotros las características de ese aporte, de esos muebles, tamaño, medidas, colores y su valuación individual. Al final ese estado debe sumar y debe igualar con el valor presentado en el balance de apertura. Pero eso lo vamos a analizar próximamente en otra cápsula. Ahí voy a enseñarte cómo debes preparar este estado que es muy importante, denominado inventario inicial de balance. No te olvides darle un like y suscribirte a mi canal.